el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, que el presupuesto que está buscando el Instituto para la realización de la elección judicial del pasado 1 de junio, pues no sería de 13,000 millones de pesos, sino que no podría rebasar el costo de las pasadas elecciones federales, que fue de 8,000 y fracción millones de pesos, y más bien se acercaría a los 6,000 millones de pesos. Pues ahí a mí me surgieron de inmediato dos dudas. La primera, pues si el dinero va a alcanzar, y la segunda, si la consejera presidenta del INE acudió a esa reunión después de haber conversado sobre el tema con el resto de los miembros del Consejo General del Instituto. Y por eso hemos invitado a Jaime Rivera, consejero electoral del INE, a conversar sobre el tema. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Me alegra mucho saludarte. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Pues te haría esas dos preguntas. Comenzaría por la segunda, porque me parece que una característica del INE ha sido ser un órgano colegiado, y pues no sé si esto lo discutieron entre ustedes antes de que Guadalupe Tadei acudiera a San Lázaro. No como tal. Sí, llegamos a considerar qué posibilidades habría de modificar. No se estableció nada. Lo que acordamos la semana pasada es que tendríamos que hacer estudios con las áreas ejecutivas y técnicas que hicieron sus propuestas y sus estimaciones de gasto, y las hicieron ante la Comisión de Presupuesto, que por cierto está integrada, presidida por el consejero Quiles Espadas, integrada además por los consejeros Montaño, Norma de la Cruz y Rita López. Entendemos que hicieron un trabajo riguroso, sustentado con las áreas ejecutivas, y por eso en el Consejo General aprobamos ese proyecto. Uh-huh. Nunca se habló de una cifra que pudiéramos de una cifra específica que pudiéramos reducir. Es decir, que tiene que costar lo mismo que una elección, que además no se ha hecho debidamente la estimación de los gastos de aquella elección, pero bueno, digamos, es no sé qué elementos tenga para firmar tal cosa. En la Cámara de Diputados, pues, o de la propia Presidenta de la República, pues solo se ha dicho que debería costar no más que la elección de 2024, pero no se han dado elementos técnicos ni presupuestales. Y de parte de nosotros no hemos hablado de ninguna cifra, solo dijimos que pues tendremos que revisar y ver las posibilidades. Uh-huh. Ahora, las posibilidades no pasan por decir, pues le hacemos una rebajita. Uh-huh. Tendría que ser un análisis técnico riguroso para ver en qué se puede disminuir el gasto. Hay que decir, por mucho, el gasto más grande de toda elección, y la judicial la tendría también, reside en la capacitación electoral de más de 1 millón de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla. Uh-huh. Ese es el costo más grande, más complejo, y de verdad tenemos que prever que la integración de mesas directivas de casilla para estas elecciones será bastante más difícil, por ejemplo, convencer a los ciudadanos de participar, que en elecciones ordinarias. Uh-huh, uh-huh. O sea, promoción, eso sería promoción. Visitar a millones de ciudadanos a sus casas para invitarlos a ser funcionarios de casilla, sí, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, que están muy probados y son los únicos que garantizan imparcialidad y eficiencia. Uh-huh, uh-huh. Bueno, el número de casillas sería aproximadamente el mismo de los que se instalaron en la elección federal. Muy conservadoramente, desde que se empezó a analizar el presupuesto, y que esto lo valoró, insisto, una comisión temporal de presupuesto, uh-huh, de la que yo no formo parte, pero bueno, estuvimos
conocimos los trabajos, al menos desde afuera conocimos los trabajos de esta comisión. Muy conservadoramente se estableció que el número de casillas tendría que ser por lo menos el mismo número que se instalaron este año para las elecciones federales. Uh-huh. Y digo que esto es muy conservador porque por la complejidad de la votación, el tiempo de votación por cada persona que acuda a votar uh-huh. se estima preliminarmente, y yo diría hasta optimistamente, entre 17 y 20 minutos por elector. Uh-huh. De tal manera que cuando empezamos a analizar las condiciones de estas elecciones, contemplamos la posibilidad de tener quizás el doble de casillas, es decir 340,000 casillas, uh-huh. para poder absorber el tiempo de votación de ciudadanos. Sí. Pero bueno, conservadoramente dijimos, bueno, como mínimo el mismo número de casillas que instalamos en 2024. Si lo hacemos con menos casillas, ciertamente el costo se reduciría sensiblemente, pero creo que podría complicarse mucho la operación de las casillas. Pensemos, por ejemplo, Pascal, si acudieran a votar para estas elecciones en cada casilla, solo 100 personas de hasta 750 que podrían votar en muchas casillas. Uh-huh. Si votaran solo 100 personas y el tiempo de votación de cada una va entre 17 y 20 minutos, pongámosle que 18 minutos, eso serían 1,800 minutos, divididos entre 60, son 30 horas de votación continua. Sí. Es decir, con el número de electores por casilla que siempre se ha establecido, esto no funcionaría, o por lo menos es muy difícil. Claro. De tal manera que disminuir el número de casillas conlleva uh-huh. una gran dificultad y riesgos de que en las filas de votación se trabe, se sature y bueno, no puedan votar muchos electores. Ok, bueno, eso en cuanto a las casillas. Entonces, el dato que me acabas de dar es que si participaran 100 electores de los 700 que normalmente hay en una sección electoral, ¿tardarían 30 horas en votar esos 100 electores? O sea, el tiempo acumulado de votación sería 30 horas. Pues sí, es aritmética básica, sí, 18 minutos por cada elector. Bueno, quiero preguntarte también, nada más que se me está aquí agotando el tiempo, tendría que hacer una pausa y pedirte que te quedes con nosotros, pero preguntarte por cosas como el número de boletas electorales. En una elección federal, no me refiero a las concurrentes estatales, en una federal hay 3 boletas, bueno, en una presidencial. Presidente, senador y diputado. Y entiendo que en este caso tendría que haber 6, es decir, el doble de boletas. Eso también incrementa el costo. Incrementa el costo, porque estaríamos hablando de 600 millones de boletas. 600 millones de boletas. Tenemos que aumentar el número de urnas, la cantidad de urnas, y la cantidad de paquetes, cajas paquete electoral. Sí. Hay muchos gastos que si se analizan bien, inevitablemente es más costoso que las elecciones federales. Estamos conversando con el consejero electoral Jaime Rivera sobre pues el costo de las elecciones judiciales extraordinarias que se van a llevar a cabo el próximo 1 de junio y bueno, pues la discusión que se ha abierto con la reunión que hubo ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro entre la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, en la que se acordó que pues, el presupuesto establecido por el Instituto Nacional Electoral para la realización de estos comicios pues, tendría que reducirse y recibiría el INE pues, una cantidad francamente menor a la que está solicitando. Jaime, nada más para reafirmar algo que me dijiste en el primer bloque de esta entrevista, el presupuesto que plantea el INE, pues es un presupuesto que se elaboró con criterios técnicos.
Sí, rigurosamente, Ujú. con mucho cuidado en las estimaciones financieras y pensando en todas las funciones y actividades que deben cumplirse para organizar esta elección. Sí. Y esto se elabora por estudios, análisis técnicos de las áreas ejecutivas y técnicas, y fue coordinado por una comisión temporal de presupuesto integrada por 4 consejeros. En el Consejo General valoramos este proyecto, confiando además en el rigor con que esta comisión hizo su trabajo y aprobamos el proyecto. De tal manera que por ahora no puede haber ningún acuerdo de disminución del gasto. Primero porque ya se entregó así a la Secretaría de Hacienda, esta la turnó Ujú. a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados podrá decidir si lo aprueba como va o lo disminuye. Y una vez que la Cámara de Diputados decidiera disminuir en algo, en el Consejo General tendríamos que analizar Ujú. qué ajustes hacer para hacer posible y señalando también, mediante análisis objetivos, las limitaciones y las consecuencias que podría tener una Claro. disminución considerable del presupuesto. Pero eso ya sería decisión de los diputados, porque en este caso lo hacen parecer como que el INE está de acuerdo en esa reducción. Y tú me dices, pues eso no lo hemos discutido. No, y el Consejo General no se ha reunido para tal cosa, ni tendría por qué hacerlo antes de que la Cámara de Diputados resuelva. Claro. Pero bueno, si fuera necesario, ya se verá. Pero Sí. tendríamos que basarnos en análisis técnicos operativos Ujú. muy objetivos. Y yo pienso que ese estudio ya se hizo cuando se elaboró el presupuesto. Sí. Ahora, dentro de las nuevas facultades que se otorgaron a la presidencia del Consejo General, no estoy seguro de que se incluya esta que estamos viendo en acción, es decir, que una sola persona de un cuerpo colegiado vaya a revisar o echar para atrás una información que ya se le entregó a la Cámara, a la Secretaría de Hacienda y esta le entregó a la Cámara de Diputados. Quien aprueba el proyecto de presupuesto es el Consejo General, a propuesta formalmente de la Junta General Ejecutiva. Sí. Y esta a su vez recibe las observaciones, recomendaciones y estimaciones preliminares de una comisión temporal de presupuesto en la que participan en esta ocasión 4 consejeros. Los que me mencionaste. Pero en ninguna parte, ninguna legislación se dice que entre las facultades de la presidencia del Consejo está revisar la propuesta presupuestal una vez que ya fue entregada a la Secretaría de Hacienda. No. No, que eso es lo que estaba ocurriendo en los hechos. Pues bueno, y van a ustedes, esto que sucedió ayer, ¿está previsto que lo discutan en el Consejo General? Tendrá que hacerse primero una valoración en el cuerpo colegiado sobre, primero, eso que yo no sé si sea un compromiso, yo no sé si así si así haya sido exactamente quien lo dijo, no lo sé. Sí. Y en todo caso se encargará a las áreas ejecutivas que revaloren lo que ya hicieron para ver cómo se puede disminuir. Yo insisto en algo, no es cuestión de decir, bueno, rebajémosle un 20 o 30%. Sí, porque parte de una decisión técnica, eso creo que ha quedado bastante claro. Y repito, el mayor gasto de cualquier elección, y esta no solo no es una excepción, sino que se acentúa el peso que tiene la capacitación de millones de ciudadanos y la integración de nuestras directivas de casilla. Tengo que dejarlo ahí, estimado Jaime, porque se me termina el tiempo y viene un corte, pero bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Estoy para servirte. Gracias Jaime Rivera, consejero electoral.